Y si el don que llevas dentro es tan poderoso que el enemigo ha pasado toda tu vida tratando de convencerte de que no tienes nada especial, eso es exactamente lo que ocurre con miles de hijos de Dios que caminan por este mundo sin saber que fueron elegidos antes de la fundación del mundo para aportar un don sobrenatural, un regalo del Espíritu Santo que no se aprende en ninguna universidad, que no se compra con dinero y que no se hereda por sangre humana. Es un don que viene directamente del trono de Dios, entregado en silencio, muchas veces en medio del dolor más profundo, cuando nadie más está mirando. Hoy, el Espíritu Santo me ha enviado a decirte algo que quizás nadie se ha atrevido a decirte antes. Hay señales específicas, claras y bíblicamente fundamentadas que indican que Dios te entregó un don que pocos reciben. No estamos hablando de una habilidad que cualquiera puede desarrollar con esfuerzo. Estamos hablando de una marca divina, de una unción especial, de una gracia que te separa de la multitud, no para que seas mejor que otros, sino para que puedas servir, sanar, transformar y bendecir de una manera que solo tú puedes hacer. Nadie más en toda la historia del universo fue diseñado exactamente como tú. Y ese diseño singular lleva consigo un propósito que solo puede cumplirse si finalmente reconoces lo que Dios depositó en ti. Si alguna vez has sentido que eres diferente, que no encajas en ningún molde, que llevas algo dentro que no sabes cómo nombrar, que tienes sueños que parecen demasiado grandes para tu historia, quiero que te quedes. Detén todo lo que estás haciendo ahora mismo, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos podría cambiar para siempre la forma en que te ves a ti mismo y la forma en que caminas hacia tu futuro en Dios. Existe un secreto que pocos en la iglesia hablan abiertamente, una verdad sobre los dones espirituales escondida a simple vista en las páginas de la Biblia y que cuando la descubres, ya no puedes seguir viviendo igual. Ese secreto es que los dones de Dios no siempre llegan con aplausos. A veces llegan con lágrimas, con soledad, disfrazados de crisis, de fracaso, de rechazo. Y esa es precisamente la razón por la que tantos creyentes caminan décadas enteras sin reconocer lo que llevan dentro, cargando un tesoro sin saber que es un tesoro, viviendo como mendigos espirituales cuando Dios ya les dio riquezas eternas. El enemigo lo sabe y por eso trabaja sin descanso para mantenerte en la ignorancia de tu propia identidad en Cristo. Porque un creyente que no conoce su don es un creyente que no puede usarlo, y un don no usado es una victoria regalada al enemigo. Al finalizar este mensaje, habrás aprendido 7 señales concretas y transformadoras que te permitirán reconocer si Dios depositó en ti un don que pocos reciben. Descubrirás cómo obrar ese don, cómo protegerlo y cómo rendirlo completamente al Señor para que su gloria se manifieste a través de tu vida. Porque cuando un don genuino de Dios es liberado en su plena expresión, no hay argumento humano que pueda negarlo. Estoy convencido de que si Dios te trajo hasta este vídeo hoy, no es coincidencia, es una cita divina. Es el Padre que quiere que veas lo que Él ya sabe de ti desde antes que fueras formado en el vientre materno. Jeremías 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Sé que muchas personas que nos acompañan no tienen una iglesia cercana, no tienen a quien acudir cuando el corazón duele. Por eso este canal existe, para ser ese lugar de encuentro entre tu alma y la palabra viva de Dios. Antes de continuar, te invito a escribir en los comentarios la frase «Paz del Señor». Es una declaración de fe, es decirle al cielo, aquí estoy, listo para recibir. Y si ya estás suscrito, gracias desde lo más profundo de mi corazón. Si todavía no lo has hecho, hazlo ahora.
Un clic en suscribirse y en la campanita es tu forma de decirle al Señor que quieres estar presente cada vez que su palabra sea predicada aquí. Estoy convencido de que Dios no te trajo hasta aquí por azar. No fue solo el algoritmo de una plataforma digital. Fue el Padre buscándote en medio de tu día ordinario para hablarte algo extraordinario. Jeremías 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esas palabras no fueron solo para Jeremías. Fueron el patrón eterno que Dios usa con cada uno de sus escogidos, y hoy ese patrón está siendo recordado sobre tu vida. Ahora, el estudio va a comenzar. Primera señal: sientes cosas que los demás no sienten. Escuchas lo que no se dice en voz alta, y llevas el peso de lo invisible como si fuera tuyo propio. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, encontramos a un niño llamado Samuel que dormía en el templo del Señor, cerca del arca de Dios. En medio de la noche, una voz lo llamó por su nombre. Samuel se levantó y corrió hacia el sacerdote Elí, pensando que era él quien lo llamaba, porque aún no había aprendido a distinguir entre la voz de un hombre y la voz de Dios. Esto sucedió 3 veces, y en la tercera ocasión, el anciano Elí, quien paradójicamente ya no escuchaba con claridad la voz de Dios, tuvo la sabiduría de reconocer lo que estaba pasando en ese niño. Le dijo: «Ve y acuéstate, y si él te llamare, dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye». Lo que me parece fascinante de este relato es que Samuel recibió el don de escuchar la voz de Dios en un tiempo en que la palabra del Señor escaseaba y no había visión frecuente en todo Israel. Era un momento de sequía espiritual para una nación entera. Y precisamente entonces Dios no habló a través del sumo sacerdote ni a través de los líderes establecidos. Habló a través de un niño que dormía cerca del arca, con el corazón disponible y los oídos entrenados por la cercanía cotidiana con lo sagrado. Una de las primeras señales de que Dios te dio un don especial es que tienes una sensibilidad espiritual que a veces te abruma. Eres de las personas que entran a un lugar y perciben la atmósfera espiritual antes de que nadie diga una sola palabra. Sabes cuando algo no está bien en alguien, incluso cuando esa persona sonríe y dice que está perfectamente bien. Llevas el peso de las cargas ajenas en tu propio cuerpo y muchas veces no entiendes por qué te afecta algo que, en apariencia, no tiene que ver contigo. Has tenido momentos en los que de repente te invadió una urgencia inexplicable de orar por alguien. Y después descubriste que esa persona pasaba exactamente por aquello que orabas. Has caminado por la calle y sentido la angustia de alguien que ni siquiera te miró. Has leído un mensaje y percibido que quien lo escribió ocultaba un dolor mucho más profundo que el que sus palabras revelaban. Esa es la sensibilidad espiritual en acción. No es debilidad emocional, es el don de percepción operando en ti. La neurociencia contemporánea ha documentado que existen personas con un sistema nervioso que procesa los estímulos del entorno con una intensidad significativamente mayor que el promedio. La investigadora Elaine Aron denominó este fenómeno alta sensibilidad en el procesamiento sensorial e indica que estas personas representan aproximadamente el 20% de la población. Desde la perspectiva bíblica, esta misma capacidad, cuando es consagrada al Señor y gobernada por el Espíritu Santo, se convierte en un instrumento poderoso de discernimiento, intercesión y ministerio profético. No eres demasiado sensible para este mundo. Fuiste diseñado con esa sensibilidad como herramienta de servicio para el reino de Dios. Así como una antena de mayor sensibilidad capta señales que otras no detectan, tu espíritu fue calibrado para recibir frecuencias del cielo que la mayoría simplemente no percibe.
Esa no es una carga. Es un privilegio que exige responsabilidad. Samuel necesitó orientación para saber qué hacer con lo que recibía. Y tú también puedes necesitar esa guía. Pero lo que no puedes hacer es ignorar esa voz interna que regresa una y otra vez. Ese peso en el pecho cuando oras. Esa certeza que el tiempo siempre confirma de maneras que te dejan sin palabras. Si te identificas con esto, es porque el Señor depositó en ti un don de percepción espiritual que espera ser completamente rendido a sus propósitos eternos. Ese don, entregado a Él, puede convertirse en una herramienta que salve vidas, restaure familias y encienda fuego espiritual donde solo había ceniza. No lo cargues solo, ponlo en las manos del único que sabe exactamente para qué lo diseñó. Y prepárate, porque lo que Dios tiene para ti en esa entrega es más grande de lo que tu mente puede imaginar ahora mismo. La segunda señal es una de las más incomprendidas, una de las que más confusión generan en el corazón de los creyentes, y al mismo tiempo una de las evidencias más poderosas de que Dios tiene un propósito sobrenatural sobre tu vida que ninguna circunstancia puede cancelar. Si has sufrido mucho, si tu historia está llena de heridas que no pediste, de pérdidas que no merecías, de traiciones de personas que debían amarte, de temporadas tan oscuras que pensaste que jamás volvería a salir el sol. Escucha esto, el sufrimiento profundo, cuando pasa por las manos de Dios, no te destruye, te forja. Y los que han sido forjados en el fuego son los que pueden sostener el peso de la gloria sin desmoronarse. En el libro de Job leemos la historia de un hombre que lo perdió absolutamente todo. Sus hijos murieron, su hacienda fue destruida, su salud fue destrozada por una enfermedad que le cubría el cuerpo de heridas. Sus amigos se convirtieron en sus acusadores. Su propia esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Y sin embargo, Job resistió, no porque fuera perfecto, ni porque no sufriera con una intensidad difícil de imaginar, sino porque en lo más profundo de su ser había algo que ninguna calamidad podía quitar, una relación real con el Dios vivo que iba más allá de cualquier circunstancia temporal. Lo que muchos pasan por alto en la historia de Job es que al final Dios le dijo algo revelador a los amigos de Job. Les dijo que fueran ante Job y le pidieran que orara por ellos, porque Dios había aceptado la oración de Job. El hombre que más había sufrido fue el que Dios eligió como intercesor. El que más había llorado tenía mayor acceso al trono de la misericordia. El que había tocado el fondo del dolor humano podía entrar en el dolor ajeno con autoridad espiritual genuina. Esta dinámica no es accidental, es el patrón de Dios. Quien más ha recibido de su consolación, más puede dar de ella. El sufrimiento profundo, lejos de disminuir tu utilidad para el reino, la multiplica de maneras que nunca podrías haber calculado desde la comodidad. Hay una conexión directa entre el nivel de sufrimiento que has experimentado y el nivel de unción que Dios puede depositar en tu vida para ministrar a otros. No porque Dios cause el mal, que quede absolutamente claro, sino porque Él tiene la capacidad sobrenatural de tomar todo lo que el enemigo usó para destruirte y convertirlo en la materia prima de tu ministerio, en el fundamento de tu don. La psicología contemporánea ha documentado el fenómeno llamado crecimiento postraumático. Los investigadores Tedeschi y Calhoun demostraron que muchas personas que atraviesan experiencias devastadoras no solo recuperan su nivel anterior de funcionamiento, sino que lo superan, desarrollando fortalezas y capacidades que no habrían existido sin el trauma. Esto confirma desde la ciencia lo que la Biblia lleva siglos enseñando, que Dios convierte el dolor en poder cuando hay rendición y confianza en Él. Segunda carta a los Corintios,
capítulo 1, versículo 4. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. El consuelo que recibes en tu dolor no es solo para ti, es para ser dado. La profundidad de tu herida es la medida exacta del ministerio de consolación que Dios quiere hacer a través de ti. Si tu vida ha sido marcada por sufrimientos que van más allá de lo ordinario, eso no es evidencia de abandono divino. Es evidencia de que Dios confió en ti lo suficiente como para llevarte por un camino que no cualquiera puede transitar. Al otro lado, hay una unción que solo se entrega a los que aprendieron a amar a Dios no por lo que da, sino por quien Él es en la eternidad. Y esa unción, cuando se manifiesta, no tiene explicación humana posible, solo tiene explicación divina. Ese es precisamente el nivel al que Dios quiere llevarte. Hay una paradoja que corre a lo largo de toda la Biblia como un hilo de oro. Los que más son rechazados por los hombres son los que más han sido escogidos por Dios. El rechazo, cuando viene como consecuencia de un don genuino, no es señal de fracaso, es una marca de autenticidad. La historia de José, hijo de Jacob, es una de las narrativas más ricas de la Escritura sobre los dones divinos y el precio de portarlos con fidelidad. José tenía el don de soñar sueños proféticos y de interpretarlos. Desde joven recibió revelaciones que lo mostraban en una posición de autoridad. Y ese mismo don fue lo que despertó en sus propios hermanos un odio tan intenso que llegaron a venderlo como esclavo a una caravana de mercaderes ismaelitas. Fue rechazado por su familia, fue esclavo en tierra extraña, fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, fue olvidado en la cárcel durante años, contó el sueño del copero y le pidió que lo recordara ante el faraón, y el copero lo olvidó durante 2 años enteros. Cada vez que parecía que la puerta se abría, se volvía a cerrar con una brutalidad que habría quebrado a cualquier hombre sin la gracia de Dios, sosteniéndolo desde adentro. Y sin embargo, en el momento exacto que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo, el faraón tuvo 2 sueños que nadie en todo Egipto pudo interpretar. El copero se acordó del hebreo de la prisión. José fue llamado y en cuestión de horas pasó de la celda al segundo lugar de autoridad en el imperio más poderoso del mundo conocido. La tercera señal de que Dios te dio un don especial es que has sido rechazado, subestimado o ignorado precisamente donde más esperabas ser reconocido. Has sentido que tus ideas son descartadas, que tu profundidad espiritual es vista como rareza, que tus sueños son considerados delirios por personas que deberían creer en ti. No lo tomes como señal de que estás equivocado. Tómalo como confirmación de que Dios está reservando tu reconocimiento para el momento y el lugar que Él ha preparado. La psicología social ha documentado el fenómeno conocido como el efecto de la mediocridad, que describe cómo los grupos humanos tienden a sentirse amenazados por individuos que piensan diferente o tienen capacidades que los demás no comprenden. Lo que el mundo llama amenaza, Dios lo llama don. Lo que los grupos rechazan, Dios lo llama diferente porque así fue diseñado. El rechazo de los hombres no cancela la elección de Dios. Nunca lo ha hecho. José fue rechazado por sus hermanos, pero eso no cambió el sueño que Dios le había dado. Fue ese mismo rechazo el que lo puso en el camino exacto que llevaría al cumplimiento del propósito divino. Si sus hermanos no lo hubieran vendido, jamás habría llegado a Egipto. Si no hubiera llegado a Egipto, jamás habría estado en la prisión. Y si no hubiera estado en la prisión, jamás habría conocido al copero del rey.
El camino del dolor fue el mapa que Dios usó para llevarlo exactamente a donde tenía que estar. Si te han dicho que eres demasiado diferente, demasiado peculiar, que no encajas en ningún molde, quizás no eres demasiado nada, quizás simplemente eres exactamente como Dios te diseñó. Y esa misma intensidad que incomoda a los hombres es la que Dios usará para su gloria. Recuerda, nadie puede cancelar lo que Dios ha sellado sobre tu vida. Ni el rechazo de tu familia, ni la traición de tus amigos, ni los años en la oscuridad. Si Dios lo declaró, lo cumplirá. Siempre lo ha hecho. Y contigo también lo hará. Así como ningún pozo pudo apagar el sueño de José, ninguna circunstancia en tu historia puede apagar el propósito que Dios inscribió sobre tu vida antes de que el tiempo comenzara. Esa es la certeza que te sostiene cuando todo lo demás tiembla. Hay un hambre que los creyentes con dones especiales conocen muy bien y que a veces les genera confusión porque no comprenden de dónde viene. Es un hambre que no se satisface con los cultos ordinarios aunque sean buenos, que no descansa con sermones superficiales aunque sean bien intencionados, que busca más, que escarba más hondo, que no puede conformarse con la superficie de las cosas espirituales. El rey David lo expresó de una manera que es imposible olvidar. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y en otro salmo escribió: una cosa he demandado al Señor, esa buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Una sola cosa entre todas las posibilidades del universo. No poder ni fama, no seguridad ni prosperidad, solo la presencia de Dios, solo la cercanía con lo eterno. Esa es la prioridad del corazón que lleva un don genuino. David era rey de Israel, tenía poder, riqueza, ejércitos victoriosos, palacios, y sin embargo, lo que más anhelaba en lo profundo de su ser no era ninguna de esas cosas. Era la presencia de Dios. Era la proximidad con lo eterno. Era esa experiencia de cercanía con el Ser Supremo que llenaba su alma de una manera que ninguna otra cosa podía hacer. La cuarta señal de que Dios te dio un don especial es que tienes un hambre espiritual que va más allá de lo que la religión ordinaria puede satisfacer. Te das cuenta de que cuando la mayoría está conforme con lo que escuchó el domingo, tú todavía tienes preguntas ardiendo en tu interior. Cuando la reunión termina y todos van a comer, tú te quedas meditando en lo que se dijo. Cuando lees la Biblia, no puedes quedarte en la superficie, siempre tienes que ir más adentro, buscar más contexto, entender más profundamente la intención del autor sagrado. Eso no es orgullo espiritual ni arrogancia religiosa. Eso es el don que Dios puso en ti, reclamando el alimento que lo sostiene y lo desarrolla. Los dones espirituales genuinos no pueden mantenerse vivos con espiritualidad superficial. Necesitan profundidad. Necesitan comunión real y prolongada con el Padre. Necesitan tiempos de ayuno y oración que van más allá de la rutina religiosa, no porque Dios lo exija como condición de amor, sino porque el don mismo busca su fuente con una intensidad que no puede ser silenciada. La neurociencia cognitiva ha documentado que existen individuos con una alta necesidad de cognición, personas que por su configuración buscan activamente el conocimiento profundo y el procesamiento complejo de la información. Cuando esta característica se combina con una vida de fe genuina y una relación real con el Espíritu Santo, el resultado es un creyente que no puede conformarse con respuestas simplistas, que investiga, que ora, que profundiza, que busca y que encuentra, porque Dios prometió con absoluta claridad: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Si llevas esa hambre que no se apaga con nada de lo que el mundo religioso ordinario ofrece, no la reprimas ni te avergüences de ella. No te sientas culpable por querer más de Dios cuando los demás parecen estar satisfechos. Eso es exactamente lo que el Padre quiere de ti. Ese hambre es la señal más clara de que hay un don dentro de ti esperando ser completamente liberado en la plenitud de su presencia y de su propósito eterno. Y ese don hambriento, cuando finalmente es soltado en la plenitud del Espíritu, no solo te transforma a ti, transforma todo lo que toca. Ese es el poder de un don alimentado en la intimidad con Dios. Aliméntalo. Cuídalo, no lo cambies por la comodidad de la mediocridad espiritual. Vale demasiado para eso. Quinta señal, y esta es una que quiero que examines con especial cuidado, porque muchas personas la experimentan cotidianamente sin reconocer su significado espiritual profundo. ¿Te ha pasado que la gente te busca espontáneamente para pedirte que ores por ellos? No porque seas el pastor oficial ni el líder del grupo de intercesión, no porque sea tu turno en la rotación del servicio, sino porque algo en ti genera una confianza espiritual que no se puede fabricar artificialmente. Porque cuando alguien está en crisis, es a ti a quien buscan de manera completamente natural, como si algo en su espíritu les dijera que tus oraciones tienen un acceso a Dios diferente. En Hechos capítulo 12, el rey Herodes había mandado matar a Santiago con la espada y procedió a arrestar también a Pedro para ejecutarlo después de la Pascua. Pedro estaba en la cárcel, custodiado por 4 escuadrones de soldados, encadenado entre 2 de ellos, mientras otros custodiaban las puertas. La situación era humanamente imposible desde cualquier ángulo. Y entonces, el texto sagrado dice algo que me parece profundamente revelador, pero la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No una oración de protocolo, no una oración de cumplimiento, una oración continua, ferviente, persistente, desesperada. Y esa noche, mientras Pedro dormía entre sus guardias, el ángel del Señor apareció en la celda. Una luz resplandeciente llenó el lugar. Las cadenas cayeron de sus manos, las puertas de hierro se abrieron por sí solas y Pedro salió libre a la ciudad. La oración de aquella iglesia no cambió las leyes del Imperio Romano, cambió algo mucho más profundo. Cambió la realidad espiritual que gobernaba la situación. Y cuando la realidad espiritual cambia, la realidad natural no tiene más opción que seguir. El don de intercesión no es simplemente la capacidad de rezar oraciones formales, es la capacidad sobrenatural de pararse en la brecha, de posicionarse entre Dios y una situación humana que necesita intervención divina, de cargar la carga de otro como si fuera propia, de orar con una autoridad que no viene de la posición social ni del título religioso, sino de la intimidad real y profunda con el Padre. La intercesión genuina no se puede fingir, no se puede improvisar en el momento de la crisis. Nace de una vida de comunión cotidiana con Dios, de horas invertidas en su presencia cuando nadie más está mirando, de un corazón que aprendió a latir al ritmo del corazón del Padre. Investigaciones realizadas en instituciones hospitalarias de primer nivel han documentado diferencias estadísticamente significativas en la recuperación de pacientes que recibieron oración intercesora en comparación con grupos de control. El doctor Harold Koenig de la Universidad Duke ha compilado décadas de investigación mostrando correlaciones positivas entre la práctica espiritual profunda y los resultados de salud. Estos hallazgos apuntan hacia una dimensión de la realidad que el paradigma materialista no puede explicar y en la que la oración opera con una eficacia que trasciende lo meramente natural. Si eres de las personas a quienes acuden en los momentos más difíciles, si cuando alguien está en crisis es tu número el que marcan,
Si tu oración tiene una calidad que los demás sienten aunque no puedan articularla con palabras, si cuando oras por alguien sientes una carga que solo se levanta después de tiempo prolongado de intercesión, eso no es casualidad. Eso es el don de intercesión operando en tu vida. No lo minimices. La intercesión genuina es uno de los ministerios más poderosos y más subestimados del cuerpo de Cristo. Y si Dios te lo dio, hay victorias específicas en el reino espiritual que solo pueden ganarse a través de tu obediencia fiel a ese llamado extraordinario. Esas victorias no esperan a los perfectos, esperan a los disponibles, a los que dicen sí cuando el cielo llama en la madrugada, a los que siguen orando cuando la respuesta tarda. Eso eres tú. Eso es lo que Dios puso en ti. Hay personas que sueñan y hay personas que reciben. La diferencia no siempre es fácil de discernir al principio, pero con el tiempo y el discernimiento del Espíritu, los creyentes que tienen el don de los sueños proféticos aprenden a distinguir entre el procesamiento ordinario del cerebro y la voz del Señor que habla en la noche a los que le pertenecen completamente. El profeta Joel recibió una de las promesas más extraordinarias de todo el Antiguo Testamento, citada por el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dios no dijo que los sueños y las visiones serían exclusivos de una élite religiosa. Dijo, toda carne. Dijo, vuestros hijos y vuestras hijas. Y esa promesa no tiene fecha de vencimiento. El Espíritu Santo todavía habla a través de los sueños a los que tienen corazones completamente dispuestos a obedecer lo que reciben. La sexta señal de que Dios te dio un don especial es que tienes sueños que no se olvidan con el paso de los días. Sueños que regresan a tu memoria incluso años después, con una claridad que los sueños ordinarios no conservan. Sueños en los que recibes mensajes específicos, instrucciones o advertencias que resultan exactas cuando las verificas con la realidad y con la Escritura. Sueños que se han cumplido de maneras que te dejaron sin palabras. Los sueños proféticos auténticos tienen características que los distinguen de los sueños ordinarios. Son extraordinariamente vívidos. Tienen una coherencia narrativa que los sueños normales raramente poseen. Generan una impresión emocional y espiritual que persiste con plena intensidad después de despertar. A menudo incluyen símbolos con significado bíblico reconocible y fundamentalmente no contradicen la palabra de Dios escrita ni llevan a acciones en conflicto con el carácter de Dios revelado en la Biblia. La neurología del sueño ha revelado que durante la fase REM, el cerebro procesa información de una manera radicalmente diferente a la vigilia, estableciendo conexiones entre datos que durante la conciencia ordinaria permanecerían separados. Los investigadores han documentado que descubrimientos científicos cruciales, obras literarias y soluciones a problemas complejos han surgido durante el sueño. Desde la perspectiva bíblica, esto no sorprende. Dios creó el cerebro y durante las horas de reposo, cuando los filtros del ego racional y el ruido del mundo están en silencio, el Espíritu Santo puede comunicar verdades que durante la vigilia serían bloqueadas por la distracción constante. Daniel tenía el don de interpretar sueños y visiones en un nivel que ningún sabio de Babilonia podía igualar, y el texto sagrado nos dice por qué. Porque en él moraba el Espíritu del Dios Santo. No era una habilidad psíquica, era el resultado de una consagración total, de una práctica de oración 3 veces al día que mantuvo incluso cuando hacerlo podía costarle la muerte. Daniel no protegió su vida,
protegió su conexión con Dios, y fue esa conexión la que lo hizo irreemplazable en los momentos que más importaban. El don que Dios te dio también depende de esa misma conexión. Si la cuidas, Él te usará. Si la descuidas, el don permanece dormido esperando que vuelvas. Si Dios te habla en sueños, consérvalos con reverencia. Escríbelos con detalle en el momento en que despiertas. Orálos con humildad. Preséntalos al Señor pidiéndole discernimiento. No los compartas irreflexivamente, pero tampoco los ignores. Pueden ser el mapa que Dios trazó para tu destino profético. Y con el tiempo, cuando empieces a ver cómo las piezas encajan, comprenderás que el Señor ha estado hablando contigo desde mucho antes de que aprendieras a reconocer su voz. Ese descubrimiento cambia todo. Hay personas que en los momentos de mayor crisis de los que les rodean, en lugar de agotarse o paralizarse, se activan. Algo en ellas se enciende desde adentro. Una calma que no tiene explicación natural llega a su espíritu. Una claridad que no es suya les permite ver lo que los demás no pueden ver. Y de sus labios y de sus manos comienza a fluir algo que los que están a su alrededor reconocen de inmediato como algo que viene de otro lugar. Esta séptima señal es posiblemente la más poderosa de todas, precisamente porque no ocurre en los momentos fáciles. Ocurre exactamente cuando la presión es máxima, cuando el sufrimiento de los demás alcanza sus cotas más altas. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, Jesús llega a Betania 4 días después de la muerte de Lázaro. Marta sale a su encuentro con las palabras más cargadas de dolor y fe simultánea que se pueden pronunciar. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. En ese momento, rodeado del lamento más agudo que una comunidad puede experimentar, con la fe de todos los presentes siendo sacudida hasta sus cimientos, Jesús no se desmoronó por el peso del dolor colectivo. Lloró con compasión auténtica, pero entonces se acercó al sepulcro y ordenó con voz que llevaba el peso de la eternidad: Lázaro, ven fuera. Lo que me interesa destacar no es solamente el milagro en sí, es la dinámica espiritual de ese lugar. En el punto de mayor crisis, en el momento en que el dolor humano llegó a su máxima expresión, Jesús se convirtió en la fuente que dio cuando todos los demás estaban tomando. No tomó de la energía del duelo que lo rodeaba. Él fue quien dio. Esa es la séptima señal. Eres fuente cuando otros están secos. Tienes la capacidad de dar cuando lógicamente deberías estar vacío. Puedes sostener a otros en sus momentos más oscuros sin ser aplastado por lo que cargas junto a ellos. Tu capacidad de servir, consolar, iluminar y traer esperanza no disminuye en proporción directa al nivel de dolor que te rodea. Cuando más se necesita, más fluye, como una fuente cuyas aguas no dependen del contenedor, sino del manantial eterno que las origina. La psicología positiva ha estudiado este fenómeno en individuos que trabajan en profesiones de alta demanda emocional. Han descubierto que ciertos individuos poseen lo que los investigadores denominan resiliencia compasiva, una capacidad que les permite mantener activa su empatía y su cuidado sin ser aplastados por el sufrimiento ajeno. Esta característica no es frialdad emocional. Es una combinación de conexión profunda con el sufrimiento y una fuente de recursos internos que parece inagotable. Desde la perspectiva espiritual, esa fuente tiene un nombre. Se llama el Espíritu Santo. Y cuando Él habita completamente en alguien,
Esa persona puede ser río en el desierto, agua viva en la sequía, luz en la oscuridad más profunda, no por mérito propio, sino porque el que habita en ella es más grande que todo lo que el mundo puede arrojar contra ella. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa promesa no es teología abstracta, es combustible para tu don. Es la razón por la que puedes seguir de pie cuando todos los demás se han caído. Es el secreto detrás de tu resistencia sobrenatural. Si eres de las personas a quienes los demás buscan cuando todo se cae a pedazos, si tienes la capacidad de mantener la paz en situaciones caóticas, si de ti fluye algo que los que están a tu alrededor necesitan, pero no pueden producir por sí mismos, es el don de Dios manifestándose en ti. Y ese don tiene un propósito eterno que está quizás apenas comenzando a desplegarse. No lo desperdicies en la comodidad del silencio. El mundo necesita exactamente lo que Dios puso en ti. Existe una última señal que quiero compartir contigo antes del cierre, y es posiblemente la más contracultural de todas, la que más choca con la mentalidad de inmediatez que domina el mundo en que vivimos, donde todo se espera rápido y donde la paciencia es considerada una debilidad. Es la señal de la espera productiva, la señal del desierto fructífero, la señal de lo que crece cuando nadie está mirando, en la oscuridad preparatoria que precede a la manifestación. Los dones genuinos de Dios no siempre explotan de forma inmediata. A veces germinan en la oscuridad durante meses que se convierten en años. A veces crecen en el silencio de un desierto que nadie más comprende. A veces maduran en el anonimato, en la invisibilidad, en el aparente olvido. Y precisamente en esa oscuridad y ese silencio, el don adquiere una profundidad y una autenticidad que jamás habría podido desarrollar en un escenario de exposición pública y aplausos inmediatos. El apóstol Pablo es el ejemplo más poderoso de este principio en todo el Nuevo Testamento. Después de su encuentro con el Cristo resucitado en el camino a Damasco, después de quedar ciego y ser completamente transformado, Pablo no fue directamente a Jerusalén a presentarse ante los apóstoles ni a comenzar su ministerio. Leemos en Gálatas que fue a Arabia, que pasó tiempo en el desierto antes de volver a Damasco. Y solo 3 años después de su conversión, fue a ver a Pedro en Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo Pablo en Arabia? No podemos saberlo con total precisión, pero podemos inferir con seguridad que estaba en la escuela del Espíritu Santo. Estaba siendo preparado en lo profundo, lejos del ojo público, lejos de la validación humana. Estaba recibiendo directamente del Señor las revelaciones que llenarían las cartas que cambiarían para siempre la comprensión teológica del mundo occidental. La profundidad de la teología paulina no cayó del cielo en un instante. Fue formada capa por capa en el silencio, en la espera, en la escuela del desierto que Dios administra personalmente para los que tienen el llamado más alto. Si estás en una temporada en la que sientes que tu don no está siendo utilizado, que tu llamado parece estar en pausa, que pasan meses o años sin que nada cambie en el horizonte de tu propósito divino, escucha esto con toda la atención de tu corazón. El desierto no es el lugar donde Dios te abandonó. El desierto es el lugar donde Dios te está formando con una precisión y una profundidad que ningún escenario de éxito rápido podría producir jamás. La biología forestal nos ofrece una parábola hermosa. Los árboles que crecen más lentamente, los que luchan por la luz, los que pasan por temporadas de sequía y frío extremo, son los que desarrollan la madera más densa y más resistente. Los que crecen rápido en ambientes cómodos tienen madera suave que se rompe con facilidad. La densidad que hace a un árbol verdaderamente fuerte se forma en condiciones difíciles,
en el proceso lento e invisible del crecimiento que nadie aplaude. Moisés estuvo 40 años en el desierto de Madián antes de que Dios lo enviara de vuelta a Egipto. 40 años de silencio y anonimato, pastoreando ovejas después de haber crecido como príncipe en el palacio del faraón. 40 años que desde afuera parecían un fracaso absoluto y un olvido total. Y cuando finalmente Dios habló desde la zarza ardiente, Moisés estaba completamente preparado para la misión más extraordinaria de su vida, precisamente porque había pasado por el fuego del desierto. Los 40 años no fueron tiempo perdido, fueron tiempo invertido. Cada día en el desierto fue un ladrillo en el fundamento de lo que vendría. Cada amanecer en la soledad fue una lección que ninguna escuela del palacio podría haber enseñado. Si llevas dentro un don que todavía no ha sido completamente manifestado, si sientes que hay algo en ti que aún espera florecer, confía en el proceso. El don que crece en el desierto es el que durará eternamente. La zarza ardía y no se consumía. Así también tu fuego interior, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda todavía, está ardiendo. Y cuando Dios decida revelarlo al mundo, ninguna fuerza en el universo podrá detenerlo. Has llegado hasta el final. Y eso no es un detalle menor. En un mundo donde la atención se fragmenta en segundos, donde los vídeos se cierran antes de terminar, donde la profundidad cede su lugar a la distracción con una facilidad aterradora, tú te quedaste, escuchaste, perseveraste hasta el último minuto de este mensaje. Y eso dice mucho sobre quién eres y sobre lo que llevas dentro. Los que llegan al final de un mensaje como este no son la mayoría. Son los escogidos, son los que tienen hambre real, son los que Dios está moviendo en esta temporada para algo que aún no pueden ver completamente, pero que ya está siendo preparado en el cielo con una precisión absoluta. Tú eres uno de ellos. Quiero pedirte algo especial en este momento. Escribe en los comentarios la frase "Yo soy vaso escogido". Esa frase no es solo un comentario. Es una declaración de fe. Es tu manera de decirle al Señor que recibiste este mensaje, que lo tomaste para tu vida, que reconoces que hay en ti un don que Él puso desde antes de la fundación del mundo y que estás dispuesto a rendirlo completamente a sus propósitos eternos. Y me ayuda a mí a conocer los nombres de los escogidos que llegan hasta el final de mis narraciones, los que tienen el hambre genuina, los que no se conforman con la superficie de las cosas espirituales. Este mensaje no llegó a ti por accidente, fue una cita divina. Dios no te trajo hasta aquí para que siguieras igual. Te trajo para que algo se moviera en tu interior, para que vieras lo que Él ya ve en ti desde antes que nacieras, para que comenzaras a caminar con una conciencia diferente de tu identidad y de tu propósito eterno. Si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. No porque sea un requisito técnico, sino porque suscribirte es tu manera de decir, quiero seguir creciendo. Quiero que la palabra de Dios siga llegando a mi vida. Quiero ser parte de esta comunidad de creyentes que busca profundidad real. Hay miles de personas alrededor del mundo que no tienen iglesia cercana, que no tienen pastor que los guíe, que encuentran aquí el alimento espiritual que sus almas necesitan semana tras semana. Al suscribirte, te unes a ese movimiento de la gracia, y si ya estás suscrito, gracias desde lo más profundo de mi corazón. Tu fidelidad es lo que hace posible que este mensaje llegue a más corazones cada día. También quiero invitarte a considerar hacerte miembro de este canal. Si el Señor lo pone en tu corazón, si sientes que este canal ha sido una bendición real para tu vida espiritual, considera hacer una pequeña contribución mensual. No es un gasto, es una inversión en el reino. Los miembros son los que hacen posible que este ministerio continúe,
que los vídeos lleguen a personas que necesitan desesperadamente escuchar la palabra de Dios en medio de sus tormentas. Si ya eres miembro, que Dios te recompense abundantemente. Tu generosidad está siendo usada por el Señor de maneras que quizás no puedes ver todavía, pero que en la eternidad se harán completamente visibles. Y antes de que te vayas, antes de que cierres este vídeo, alaba al Señor. Dale gracias por este día. Dale gracias por el mensaje que Él acaba de hablar a tu corazón. Levanta tus manos donde estés y di: gracias, Señor. Gracias por el don que pusiste en mí. Gracias porque me escogiste antes de la fundación del mundo. Gracias porque mi historia no ha terminado. Gracias porque lo mejor está por venir. Porque así es. Lo mejor está por venir. Y Dios tiene un plan perfecto para cada uno de los dones que depositó en ti. Nos vemos en el próximo mensaje. Que el Señor te guarde, te cuide y te prospere en todo lo que emprendas para su gloria eterna.